Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 16 de octubre, domingo previo a la conmemoración del tercer aniversario del estallido social, el próximo martes 18 de octubre, en una semana en que la seguridad, los ataques a carabineros, incluyendo la muerte de uno de ellos, han marcado la agenda y también la preocupación del gobierno. El presidente Gabriel Boric subió el tono. Vamos a ser como perros con la delincuencia, dijo, y además ordenó la expulsión de quienes atacaron a carabineros en Puerto Montt. De eso y más conversaremos hoy día en Estado Nacional y comenzamos de inmediato con nuestro invitado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, ¿cómo está? Hola, Connie. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Tenemos muchos temas que hablar, pero partamos por lo que viene. En 2 días más, ¿cierto? El martes se conmemoran los 3 años del estallido social, se han anunciado medidas de seguridad. Quiero preguntarle, ¿qué le preocupa de esta fecha? Bueno, lo importante es que le preocupa a los chilenos y a las chilenas. Yo creo que a 3 años del estallido social, los chilenos quieren que recuperemos un acuerdo que recomponga un pacto que nos permita convivir en paz, que se haga cargo de los problemas que están pendientes, que no se han resuelto, que marcaron el estallido social en materia de seguridad social, pero también quiere que el 18 se pueda vivir en tranquilidad, en orden, en paz. ¿Y eso se puede garantizar, subsecretario? Lo que se puede garantizar, Connie, y es lo que le podemos garantizar a los chilenos y chilenas como gobierno, es que estamos tomando todas las medidas necesarias para que de manera preventiva podamos evitar alteraciones al orden público, hechos de violencia, y podamos controlarlo. Evidentemente no podemos garantizar que no haya alteración del orden público o que a lo mejor haya un hecho violento, pero hace semanas que el presidente de la República nos instruyó trabajar y planificar, por lo tanto, las medidas para prevenir y controlar el orden público durante el 18 de octubre. Los locatarios, los dueños de locales de la zona, ¿cierto? También de la llamada Zona Cero, el barrio de Las Tarrias, el sector de Plaza Baquedano, han dicho que ellos se van a quedar a defender sus locales y dicen que no se ha resuelto el ambiente de violencia en esa zona. ¿Qué les dice a ellos? Mira, ¿cuál es el mensaje? Sí, nos reunimos con ellos hoy día en La Moneda, quienes están agrupados en una agrupación que se denomina Nuestro Centro. Sí. Está la gente de Plaza Italia, el barrio de Las Tarrias, de Bellavista, de Bustamante, de Bellas Artes. Les contamos, en conjunto con la delegada presidencial de la región metropolitana y también junto a Carabineros, el conjunto de medidas que se han tomado y que se vienen planificando hace semanas. Lo dijo hoy día, lo repito, hay cerca de 25.000 efectivos de Carabineros que se van a desplegar a lo largo de todo Chile para generar el control necesario para evitar que se produzcan hechos de violencia, centrado en algo muy básico, que la gente pueda transitar, que la gente pueda tener seguridad, que evitemos daño a la propiedad privada y a la propiedad pública. Les dimos a conocer medidas muy específicas para proteger de mejor manera los barrios que ellos representan. Pero esta es una medida que abarca todo Chile. 600 vehículos de Carabineros van a estar disponibles para la población y quiero volver a insistir, hay un plan operativo detallado, planificado en conjunto con Carabineros de Chile. Usted dice, es imposible garantizar que no habrá desmanes o que no habrá locales, digamos, atacados o vandalizados, pero que se está haciendo todo lo posible, se están tomando las medidas. Pero ¿cuál es el llamado para ese día martes? Por ejemplo, la gente que trabaja ahí, que cierre más temprano, los empleadores debieran dejar a sus empleados, a sus trabajadores también irse más temprano o al revés. Sí, mira, mantener la normalidad. Entre primero yo quiero destacar la valoración en la reunión de hoy día de los representantes de los sectores de las medidas que se han tomado, que han mostrado efectividad para garantizar mejor control del orden público en esas zonas de Santiago. ¿Qué le podemos pedir a la población? Bueno, lo primero es tratar de no colaborar para que se produzcan hechos que alteren el orden público o hechos que generen violencia. No colaborar, no contribuir. ¿Qué significa eso? Eso significa no hacerse parte, tratar de aislar a los grupos que eventualmente alteren el orden público o generen hechos de violencia. Se ha tomado la decisión de adelantar el horario punta de metro, justamente para facilitar que las personas, particularmente en la región metropolitana, puedan desplazarse a sus hogares más temprano. Evidentemente, en todos aquellos lugares de trabajo donde los empleadores puedan despachar a sus trabajadores de manera más temprana a sus hogares, nos parece que es una medida absolutamente recomendable. ¿Habrá un reforzamiento especial en Plaza Italia? ¿La famosa estrategia de copamiento? ¿O me va a decir que no se pueden revelar? Hay medidas especiales y para eso está el plan operativo de Carabineros, tanto en términos de recursos humanos, en términos
de capacidad operativa, de estrategia, para evitar, se ha aprendido también en materia de estrategia cómo mejorar la forma en que se opera para controlar el orden público. Esperamos tener buenos resultados. Junto con eso, igual como lo hemos hecho, Connie, porque recuerda que hemos pasado varios momentos que se han considerado de alto riesgo para el orden público durante el mes de septiembre. El plebiscito, Sí, claro. el 11 de septiembre. En todos ellos había una enorme planificación en conjunto con Carabineros. Y además el presidente nos ha instruido que esos días se constituya un comité de contingencia, nos reunimos en La Moneda y nos mantenemos ahí hasta que se tiene absoluta certeza de que los riesgos en materia de orden público han pasado. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, la ONEMI, o sea, juntamos a todas las personas que eventualmente tienen que tomar una decisión para garantizar que si hay una alteración, los chilenos tengan la garantía que se va a tomar una decisión y una respuesta oportuna. Si hay desmanes, si hay saqueos, ¿cuál es la orden que tiene que seguir Carabineros? ¿Cuál es el protocolo para el actuar de Carabineros? Sí, evidentemente aquí siempre lo principal, y es lo que garantiza el protocolo, es proteger las personas. Y por lo tanto la integridad física y la vida de las personas. Eso es lo que rige finalmente, lo que permite a Carabineros actuar o no actuar. Y tiene que evaluarlo en el momento, de acuerdo a los hechos que están ocurriendo. Siempre digo esto porque a veces es difícil separar a quienes están cometiendo un delito de quienes se están manifestando pacíficamente. Evidentemente, si hay un grupo que solo está cometiendo hechos delictuales, evidentemente Carabineros va a actuar. Ahora, si agreden a Carabineros, como ha ocurrido en las últimas semanas, en distintas circunstancias, ¿se tiene que defender, tiene que usar sus armas Carabineros? Esto está absolutamente regulado, Connie. Sí, usted dijo que los Carabineros tienen derecho a usar su arma con proporcionalidad. Sí, ya, pero lo pongo en el caso del 18 de octubre. Te coloco un ejemplo. ¿Cuándo? Te coloco un ejemplo. ¿Cuándo deben usar su arma? La proporcionalidad siempre tiene que ver con que Carabineros tiene que tener una ventaja que le permita reducir o controlar al que está cometiendo un delito o un desorden. Si alguien lo agrede con puños, voy a colocar ese ejemplo, lo agrede físicamente solo con los puños, evidentemente Carabineros puede usar el bastón o puede usar armas no letales. Si alguien agrede a Carabineros con un arma blanca o con un arma de fuego, evidentemente Carabineros tiene que hacer su uso de su arma de fuego para defenderse. Ya, se lo pregunto porque tenemos casos concretos, ¿cierto? Como lo que ocurrió en Puerto Montt con un grupo de 20 personas que atacaron a Carabineros, resultaron 6 de ellos heridos, ¿cierto? Vimos que a uno lo atacaban con un botellazo en la cabeza, a uno de los funcionarios, y no se defendieron. Y al igual hemos visto Carabineros como escapando de escolares. Entonces, la pregunta es, en el caso, por ejemplo, de Puerto Montt, ¿debieran haber hecho uso de sus armas? En el caso de Puerto Montt, si no estuvo en riesgo la vida de los carabineros, y eso es algo que Carabineros, para eso se forman. Los carabineros son personas formadas, profesionales, justamente para controlar ese tipo de situaciones y por lo tanto tienen el conocimiento para determinar cuál es el nivel de respuesta que deben tener. El uso de armas evidentemente puede hacerse de manera proporcional, eso está fuera de discusión. Y en el caso de lo que ocurre con Carabineros, quiero decirte además, porque había una discusión respecto a la impunidad. Y creo que es bien importante aclarar cuáles son las penas que finalmente se aplican frente a la agresión a Carabineros. Lamentablemente, en el caso del asesinato del sargento Carlos Retamal, en el caso de que la agresión termine con la muerte del carabinero, son 15 años y un día cadena perpetua. Si es que la lesión que se le produce a Carabineros genera una secuela permanente, son de 10 años y un día a 20 años. Si se genera una lesión, voy a colocar, por ejemplo, una fractura a un carabinero, las penas van de 5 años y un día a 10 años. O sea, hoy día la ley permite aplicar penas que son severas. No es necesario la aprobación de la ley Naín, que no se ha aprobado todavía en el Congreso, para poder lo que importa es que las penas subir las condenas a quienes atacan a Carabineros. Yo creo que el Código de Justicia Militar, y creo que en eso tiene penas que son altas. 15 años y un día cadena perpetua, y nosotros nos hemos querellado en el caso del sargento Retamal justamente para lograr la pena máxima, que es la cadena perpetua. Calificada. Sí, son penas altas. Lo que importa y el reclamo es que las penas tienen que hacerse efectivas. O sea, el proceso judicial que nos lleva al gobierno, lo lleva al Ministerio Público en conjunto con el Poder Judicial, tiene que permitir que esas penas se apliquen. No puede ser que en Chile se instale la idea de que las personas cometen delitos o delitos graves y finalmente salen impunes. Para eso
está el Código Penal, para eso está el Código de Justicia Militar. Allí están tipificados los delitos y las penas, y lo que uno espera, y todos los chilenos esperan, es que esas penas se apliquen. Le aprovecho de preguntar inmediatamente por la ley Naín, ¿cierto? Que recordemos que fue rechazada en su momento, fue archivada por un rechazo de 3 votos, pero que la UDI ha anunciado que la va a reponer. ¿Ustedes van a apoyar esa ley que lo que hace es endurecer las penas a quienes ataquen a carabineros? ¿O usted cree que, o el gobierno, y usted creen que no es necesario? Siempre estamos abiertos al debate, Connie, pero quiero volver a insistir. Las penas que están establecidas, tanto en el Código Penal y particularmente en el Código de Justicia Militar, son penas altas. El propio general director de Carabineros, durante el transcurso de esta semana, después del lamentable asesinato y del cobarde asesinato del sargento, no ha reclamado por las penas. Ha dicho que lo que espera es que esas penas se apliquen. Y nosotros esperamos lo mismo. Ya, y yo le preguntaba por digamos, la posibilidad y el cuándo se usa o no se usan las armas, no porque los carabineros no sepan cuándo usarlas, sino que porque los familiares de algunos carabineros, de los atacados y de los familiares de los fallecidos, han dicho que los carabineros hoy día no se atreven a usar sus armas porque arriesgan a ser culpados, ¿cierto?, y condenados por violaciones a los derechos humanos. Les cito el caso, por ejemplo, del papá del carabinero David Florido, usted se acordará, ¿cierto?, que murió en junio de este año, también en una fiscalización en Pedro Aguirre Cerda, de un balazo en la cabeza. Y él dijo, si mi hijo hubiera disparado, hoy estaría dado de baja, pero vivo. ¿Qué le dice usted a esos familiares? Quiero hacer una separación. Yo creo que es bien importante hacerla en Chile, porque violar los derechos humanos es un delito. Por supuesto. Y nadie en Chile, independiente de si es civil, es militar o pertenece a la policía, está autorizado para cometer un delito. El respaldo a Carabineros es total para cumplir lo que le mandata la ley y en el marco del Estado de Derecho, que es proteger a las personas, a los chilenos y a las chilenas. Y allí hay absoluto y total respaldo. Quiero solo colocarte algunos ejemplos, tal vez no de Carabineros, de la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones durante los últimos meses, en varias oportunidades, ha hecho uso de sus armas de fuego. Y en varias de esas oportunidades las personas que estaban cometiendo delitos han fallecido. Y no ha habido ningún cuestionamiento respecto al uso de las armas de fuego, porque las armas de fuego están autorizadas. El monopolio del uso de la fuerza que está en las policías es para proteger a las personas y evidentemente en ese marco Carabineros tiene todo el respaldo para usarlas. Ya, yo le pongo otro ejemplo, subsecretario. Usted me pone los ejemplos de la Policía de Investigaciones, le pongo un caso de Carabineros, y hay varios. El caso de Panguipulli, conocido, ¿cierto? Ocurrió en febrero de 2021, en el otro gobierno, cuando un sargento saca su pistola, dispara a un artista callejero, un malabarista, que portaba 2 machetes y que terminó muerto. En ese momento, la reacción de quienes hoy día están en la moneda, partiendo por el propio presidente Gabriel Boric, que eran diputados, fue inmediatamente condenar a Carabineros. La actual vocera de gobierno intentó querellarse y el propio presidente tuiteó, le voy a leer los 2 tuits por si la gente, usted ya los conoce, pero por si la gente no los ha visto. Gabriel Boric tuitea el día 6 de febrero, el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo, no hay excusas, matices ni explicación que valga, basta por la chucha. Estoy citando exactamente. Y en un segundo tuit de ese mismo día dice, refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año, no da lo mismo quien tenga el poder, el gobierno de Piñera es cómplice activo de esta locura. Bueno, después de un año finalmente, la Fiscalía estableció que el carabinero se defendió y actuó en legítima defensa y la Corte Suprema lo absolvió. ¿No se le debería pedir perdón a ese carabinero? Eso demuestra, Connie, a propósito de tu pregunta inicial, que Carabineros, en el uso del Estado de Derecho, de las facultades que le da la ley para el uso de la fuerza y de las armas, para proteger la vida de las personas o para usarlas cuando está en riesgo su vida, la puede usar. La justicia pero fue cuestionado por mucha gente, incluyendo a quienes hoy están en la moneda. Pero la justicia fue muy clara al respecto. Pero un año después, pues, el subsecretario estuvo suspendido durante un mes. El carabinero hizo uso de su arma de fuego en el marco del Estado de Derecho. Y siempre cuando hay la muerte de una persona, alguien puede recurrir a la justicia si lo estima. Eso es natural, es parte del Estado de Derecho también. Pero para eso está la justicia. La justicia terminó absolviéndolo porque el carabinero hizo uso de su arma de fuego en el marco de la ley. Ya, yo le pregunto por el efecto político de esas críticas, porque le estoy citando un ejemplo concreto, pero en el fondo hubo críticas que se traducen en críticas políticas a la institución finalmente. Y
Hemos yo estado te hablando... lo contesto al tiro, Sí. porque, mira, Esas declaraciones... las discusiones respecto a los tweets, a las Sí. declaraciones pasadas, efectivamente debilitan el mensaje del gobierno que hoy día quiere entregar de respaldo a Carabineros, la prioridad que tienen en la seguridad pública y la tarea que está llevando adelante de dotar al país de una estrategia que permita mejorar las condiciones de seguridad de la población. Hoy día, ustedes deben saberlo, el propio ministro de Economía, la ministra de la Mujer y Equidad de Género tuvieron una reunión justamente con Carabineros porque lo que necesitamos hoy día, Connie, y este también es un mensaje, es salir de la discusión de lo que alguien escribió en un Twitter o en una red social. Lo que necesitamos son acuerdos para recuperar la seguridad que demandan los ciudadanos. El gobierno está abocado a construir acuerdos, a dialogar. El mandato de respaldo a Carabineros no es una frase que haya pronunciado el presidente. Se traduce en decisiones muy concretas para mejorar las capacidades operativas de Carabineros, para mejorar el equipamiento de Carabineros, y son decisiones que no han tomado otro gobierno y que este gobierno ha tenido la decisión y la determinación política de tomar. En esa reunión en que hoy día estuvieron los ministros Grau y la ministra Orellana, que son dos de los ministros que en su momento, durante los años anteriores, fueron muy críticos a través de Twitter con la institución de Carabineros, ¿le pidieron disculpas a la institución, al general director de Carabineros? Yo me quedo con las declaraciones finales. Yo no estuve en esa reunión. Pero usted sabrá más o menos cuál fue el tenor de la conversación. Yo no estuve en esa reunión, pero finalmente creo que la señal es muy importante. ¿Es una señal de desagravio? El propio ministro de Economía reconoció que en el contexto actual considera que las frases y las expresiones que utilizó son equivocadas. Y su presencia hoy día con el general director de Carabineros para reconocer, valorar el trabajo que hace Carabineros y para entender que en democracia, nosotros somos un gobierno de izquierda, centroizquierda, nos interesa mucho la democracia. La democracia sirve para que las personas tengan libertades. La democracia sirve para que las personas tengan derechos sociales. Pero no hay democracia sin seguridad pública. Y no hay seguridad pública sin policías, sin Carabineros, sin policía de investigación. Las policías tienen que mejorar, tienen que perfeccionarse, tienen que profesionalizarse, tienen que reformarse, como todas las instituciones, porque la demanda de seguridad es cada vez más exigente. Pero no hay ninguna duda, ningún ápice de duda respecto al compromiso que el gobierno tiene de trabajo conjunto con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones. Usted mismo acaba de reconocer que estos mensajes, estos tweets, ¿cierto?, debilitan el mensaje de apoyo que ha querido dar este gobierno a Carabineros. ¿Es necesario...? ¿No te parece bastante contundente la señal de que dos ministros de Estado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, el ministro de Economía, hayan concurrido personalmente a hablar con el alto mando, particularmente con el director de Carabineros? Yo creo que esa es una señal de que hay que recomponer la convivencia. Es súper potente, por eso mismo le pregunto si fue un acto de desagravio. ¿Lo tenemos que interpretar así o no? Yo creo que los chilenos lo sabrán interpretar, pero creo que llegó el momento de que recuperemos la convivencia. Ya. Y hay que dar señales concretas. Y creo que la señal de los ministros de Estado hoy día, del gobierno del presidente Gabriel Boric, es una señal para recuperar la convivencia. Convivencia que es indispensable, acuerdos que son indispensables y trabajo colaborativo que es indispensable para garantizarle a los chilenos y las chilenas la seguridad que demandan. Y en esas señales que usted dice, de la cual está haciendo, digamos, estamos hablando de la mañana, que efectivamente es muy potente, ¿no será necesario una disculpa oficial del presidente Gabriel Boric como jefe de gobierno, como también uno de los que fue crítico de Carabineros con la institución? ¿O basta borrar los tweets y decir que eran en otros contextos? Mira, esa será un elemento que evaluará el propio presidente. No soy yo quien para evaluar lo que el presidente considere necesario hacer. Pero en el trabajo cotidiano, Connie, en la relación que día a día el presidente de la República, la ministra del Interior y el subsecretario del Interior tenemos con Carabineros de Chile, tenemos con la Policía de Investigaciones, hay una relación de respeto, hay una relación de confianza, hay una relación de colaboración y hay una relación de compromiso con Chile. Eso no está en duda y eso se construye día a día, no se construye con una declaración. Y te puedo asegurar que desde el 11 de marzo el gobierno ha construido una relación de respeto, de colaboración con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones, porque es indispensable.
porque no se puede gobernar y no se puede garantizar seguridad y orden público tan indispensable en democracia sin esa confianza y sin esa colaboración. Ya, pero así como usted dice, es indispensable esa confianza, esa colaboración, ese apoyo. Por eso yo le pregunto, después de que, no le voy a leer todos los tweets, ¿cierto? La colección de tweets de los actuales ministros en los años anteriores, pero después que dijeron pacos asesinos, después que hablaron de la bandita de los peligrosos, que dijeron que actúan con brutalidad, que son... no es necesario, más allá de explicar que eran otros contextos, que hoy día ya no valen, decir un poquito más, una disculpa un poco mayor. Las confianzas no se construyen con solo frases. Las confianzas se construyen cotidianamente con trabajo. Y ese trabajo el gobierno lo hace todos los días. La ley de presupuesto. La ley de presupuesto que este gobierno por primera vez le presenta al país, que es tal vez allí donde se expresan las prioridades que el gobierno le da a los problemas que viven los chilenos, pero también las prioridades que el gobierno le da a las instituciones del Estado. Este presupuesto, en el caso, por ejemplo, de la Subsecretaría del Interior, triplica el presupuesto. Una de las razones para triplicar el presupuesto, y que ya lo hemos dicho, pero quiero reiterarlo aquí, es un programa de normalización de algo muy indispensable para el trabajo de Carabineros. Carabineros finalmente, para poder prestar servicios de seguridad y servicios policiales a la población, requiere vehículos. Hoy día, Connie, el 55% de los vehículos que Carabineros usa en las comunas, con los cuales tiene que concurrir cuando hay un procedimiento policial para proteger a la población, están con su vida útil vencida. Esa es la condición que hoy día tiene Carabineros. Entonces, cuando hablamos de respaldo a Carabineros, nosotros estamos hablando de decisiones concretas. El presidente incorporó en el presupuesto 26.000 millones de pesos. Vamos a comprar 1.054 vehículos para Carabineros de Chile el año 2023. No hay precedente en los gobiernos recientes de una inversión de esta naturaleza. Y esperamos al término del gobierno tener el 100% de la dotación de vehículos de Carabineros con la vida útil vigente. Esto es una señal muy, pero muy concreta que tiene que ver con el respaldo que le estamos dando a la institución. Esto no estaba en el programa inicial de gobierno, ni esta inversión en seguridad, ni el tema de seguridad obviamente estaba, pero no era dentro de las prioridades. ¿Qué cambió, subsecretario, en estos meses? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue esa conversación puertas adentro que hizo que el gobierno cambiara y le diera el apoyo a Carabineros como se lo están dando hoy día? Los gobiernos gobiernan para las personas que viven en el país y gobierna para resolver los problemas que tienen las personas. Uno tiene un programa de gobierno, el presidente Gabriel Boric encabeza un programa de gobierno que está llevándose adelante. Pero qué duda cabe, Connie, que las personas que nos ven a través de la pantalla en todos los lugares de Chile tienen temor. Es un temor real, es un temor que está basado en lo que viven día a día. Tienen incertidumbre. Escuchan en muchos lugares de Chile disparos en sus barrios, en sus poblaciones, cerca de sus familias. El gobierno no solo tiene un programa de gobierno, el gobierno tiene que hacerse cargo de los problemas que los chilenos sufren. Y este es un problema que los chilenos sufren todos los días. Quiero volver a insistir. Por eso es que el presidente lo ha dicho, como se gobierna con el programa, pero también se gobierna para las personas y para los problemas que afectan a las personas, la seguridad pública es prioridad del gobierno. Por primera vez, hay un reconocimiento, subsecretario, de que hubo un error inicial en no tenerlo como prioridad, incluso en haber criticado como se criticó a Carabineros. El presupuesto del año 2023 por primera vez tiene recursos destinados a un programa de lucha contra el crimen organizado, que es una amenaza para la seguridad de las personas. Los gobiernos están obligados a escuchar lo que les pasa a su pueblo. Te quiero decir que al inicio del gobierno de la presidenta... Le pregunto por la reflexión, porque hay un evidente cambio en el foco... Disculpa, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, en el programa de gobierno no estaba la reforma al sistema de pensiones. Y se instala como una prioridad, producto de que los chilenos y chilenas la instalan como una prioridad. Así como también durante el gobierno del presidente Piñera se instalaron prioridades para ese gobierno que no estaban en su programa de gobierno al inicio, porque los gobiernos están obligados a poder escuchar lo que le pasa a las personas que viven en el país. La seguridad es una tarea indispensable porque las personas viven la inseguridad todos los días y el gobierno está obligado a ocuparse, no solo a debatir, no solo a deliberar,
a ocuparse, y eso es lo que está haciendo el gobierno, ocuparse del problema de la seguridad. Hablando de ocuparse, el presidente dijo y se comprometió a que, le ordenó a usted, de hecho, que serían expulsados quienes agredieron a carabineros en Puerto Montt, que eran migrantes y además estaban en situación irregular. ¿Fueron localizados? ¿Fueron notificados como exige la ley? ¿En qué está esa misión que le encargaron? Bueno, el presidente me encargó esa tarea. Yo el día jueves estaba con el presidente de la República en Antofagasta. Sí. Volví el viernes muy temprano para poder el día viernes firmar las resoluciones de expulsión. Te quiero contar en qué Déjeme radica. preguntarle, ¿van a seguir cuál de las dos opciones? ¿Esperar el juicio o expulsarlos por la vía administrativa? No, te quiero contar, porque las expulsiones administrativas, la ley de migraciones la radica en el director del Servicio Nacional de Migraciones. En este caso hay una facultad extraordinaria. Artículo 132. El artículo 132 de la Ley de Migraciones, la parte final, es una facultad extraordinaria que se le da al subsecretario del Interior, que puede resolver la expulsión de extranjeros que están en Chile, ya sea en situación irregular o también en situación regular, cuando considera que han cometido actos que pueden colocar en cuestión la seguridad interior del país. Esa facultad es la que me ha pedido el presidente usar. Yo he firmado las resoluciones el día viernes, se tiene que notificar a las personas. Entiendo que, si no todas, prácticamente todas están ubicables. ¿Pero no han sido notificados? No tengo la constancia hoy día de que hayan sido notificados. Yo firmé las resoluciones el día viernes, entonces estamos domingo, no tengo constancia de que hayan sido notificados. Pero esperamos que se hayan notificado en estos días. ¿Y tienen que ser notificados en esta condición del uso de esta digamos, facultad excepcional? ¿Tienen que ser notificados 2 veces igual que todo lo que son expulsados? Tienen que ser notificados, tienen 10 días de plazo para impugnar la resolución. Si yo mantengo firme la resolución de expulsión, por lo tanto la expulsión queda firme y solo les quedaría 10 días de plazo para eventualmente recurrir a la justicia. Pero no es fácil entonces poder concretar la expulsión. Me refiero a que usted mismo reconoció que esto hace esta parte de la ley, que hoy día en la mañana lo escuché diciendo, digamos, que por el hecho de que tengan que ser notificados 2 veces y que haya que esperar 10 días, gente muchas veces que no tienen sus nombres, que no dan sus nombres reales porque son irregulares y no tienen documentos y no tienen sus domicilios. Sí, digámosle a los chilenos que tienen preocupación por los temas de migración, que efectivamente es muy difícil las expulsiones administrativas. El director del Servicio Nacional de Migración ha firmado más de 1.200 expulsiones administrativas que no han podido concretarse por esta dificultad. El migrante que está de manera irregular puede ser controlado por carabineros, denunciado ante la PDI, pero como no sabemos quién es, puede dar un nombre y puede dar una dirección que no es el nombre verdadero y que no es la dirección verdadera. Y por lo tanto, una vez que se tiene que notificar personalmente, encontrarlo es muy difícil. Por eso el presidente ingresó el martes 11, o sea, esta semana que recién pasó, 2 proyectos de ley al Congreso. Uno que permite simplificar el procedimiento de expulsión y que, por lo tanto, lo que busca es que las expulsiones se puedan concretar de manera más rápida y más ágil. Y un segundo proyecto de ley que busca modificar el sistema de expulsiones judiciales. Hoy día, te quiero contar, hay cerca de 4.300 extranjeros en cárceles chilenas. El 61% de ellos está condenado por delitos vinculados a la ley 20.000. Que no se pueden expulsar. Y no se pueden expulsar, particularmente los que tienen penas de 5 años y un día hacia abajo. Y la presentación del proyecto de ley busca permitir la expulsión de los migrantes que han cometido delitos vinculados a la ley 20.000, que es la ley contra drogas contra drogas y estupefacientes. Con esto, subsecretario, está tratando o van a tratar, ¿cierto?, de simplificar, como dice usted, y solucionar estas como trabas que tiene o que se ha demostrado tener esta ley de migraciones, que es nueva, tiene menos de un año, ¿cierto? Fue aprobada en febrero, usted era diputado. 12 de febrero. Por lo tanto, se discutió, usted conoció la ley. ¿Quién puso esas trabas? ¿De quién es la responsabilidad de que sea tan difícil de expulsar a alguien hoy día? Yo creo que las leyes siempre son posibles de perfeccionar una vez que se colocan en ejecución. La discusión respecto a la migración fue una discusión larga en el Parlamento, muy larga. De hecho, cruzó 2 gobiernos la discusión migratoria. Hubo mucha discusión en cómo se cruzaba el respeto a los derechos humanos de las personas versus las facultades que tenía el Estado. Y esas normas efectivamente garantizan de manera excesiva
los procedimientos. Y a nosotros nos parece que es posible simplificarla manteniendo el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Y simplificarla le permite al Estado... ¿Pero no pensaban lo mismo cuando votaron la ley? Este fue un punto de mucho debate. De hecho, esta norma fue llevada al Tribunal Constitucional. Sí. Como muchas cosas son llevadas al Tribunal Constitucional para saber si efectivamente cumplen los estándares constitucionales que el país se ha dado. El Tribunal Constitucional consideró que sí cumplía los estándares constitucionales y por lo tanto transformó en ley. La operación de la ley ha demostrado que es muy difícil ejecutarla. Y el gobierno, mirando esa experiencia, ha decidido simplificar los procesos de expulsiones administrativas. Subsecretario, usted hacía mención, ¿cierto?, a este artículo 132 que entrega excepcionalmente solo en los casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el subsecretario del Interior, usted, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El presidente hizo mención a este artículo de la ley para encargarle a usted la expulsión de estos extranjeros. Pero usted invocó y presentó, digamos, invocando el artículo 32, recurrió al Tribunal Constitucional, fue uno de los 41 diputados que impugnó precisamente este artículo ante el Tribunal Constitucional. Y cuando uno lee la argumentación, lo que ustedes impugnaban era el hecho de que sea el subsecretario del Interior el que tenga la última palabra y pueda decidir esto. ¿Sigue pensando que esa facultad y ese artículo es inconstitucional, arbitrario, como se dijo en su momento y se argumentó? Pero, Connie, esto es muy simple. A ver. Cuando uno presenta algo a un tribunal es para que el tribunal resuelva. Porque existe una duda legítima en el proceso de debate si cumplía o no cumplía con las normas constitucionales. El tribunal resolvió y dijo que cumplía con las normas constitucionales y entregó una facultad. Hoy día yo soy subsecretario del Interior y lo que me corresponde a mí es ejercer lo que establece la ley. Y por tanto no voy a haber ninguna facultad que establece la ley o que esté en el marco del Estado de Derecho que yo me niegue a usar si es que ese Estado de Derecho y esa norma me permite garantizar mejores condiciones de seguridad para el país. Pero a usted no le gustaba esta facultad. Por algo firmó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ¿o no? Nosotros considerábamos que esta norma podía estar más allá de las facultades constitucionales de una autoridad como podía ser el subsecretario. Frente a esa duda, fuimos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional resolvió, como ha resuelto cientos de veces a consultas que ha hecho parlamentarios de distintos sectores políticos. Y una vez que el Tribunal Constitucional resuelve, se transforma en ley. Y la ley se ejecuta, se cumple y se hace cumplir. Y eso es mi tarea hoy día y yo hago cumplir la ley. Ya, pero una parte es, por supuesto, usted cumple la ley. Disculpa, si no estuviera de acuerdo con él no habría firmado la resolución. Eso le quería preguntar, ¿con cuánta convicción firmó esa resolución si a usted no le gustaba? Con total convicción. O sea, ¿cambió de opinión? Con total convicción. ¿Y qué garantía da hoy día de que esas personas que atacaron a Carabineros y que el presidente dijo y prometió que se expulsarían, realmente serán expulsados de nuestro país? Bueno, nosotros tenemos la decisión de expulsarlos. La resolución está dictada, los vamos a notificar. Esperaremos si es que usan o no usan la facultad que les entrega la ley de apelar. Volveremos a resolver si es que mantenemos nuestra decisión y por lo tanto la decisión del gobierno está zanjada. El único paso que está fuera del control del gobierno es que eventualmente ellos recurrieran a la justicia. Y en ese caso el que resuelve es la justicia, no el gobierno. Subsecretario, el presidente Gabriel Boric, dentro de todas las cosas que ha dicho, lo último que ha dicho sobre la delincuencia es: vamos a hacer unos perros con la delincuencia. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué quiso decir el presidente? Bueno, significa, Connie, de que se destinaron 65.000 millones, de los cuales 39.000 millones van a un plan contra el crimen organizado, 12.000 millones van a Carabineros de Chile, 13.000 a la Policía de Investigaciones, 4.800 a Gendarmería, más de 4.000 a Aduanas, 1.500 a la Policía Marítima. Esos recursos van destinados a fortalecer las instituciones para evitar que organizaciones criminales que hoy día operan en Chile lleven armas o lleven drogas a las comunas, a los territorios y a las poblaciones. Te quiero contar que en materia de agenda legislativa, el gobierno está tramitando la ley de narcotráfico en la Comisión de Seguridad del Senado, está tramitando el proyecto de ley de crimen organizado que permite usar técnicas especiales de investigación. Estamos hablando de interceptación telefónica, agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas para los delitos de narcotráfico, de tráfico ilegal de armas, de contrabando, de tráfico ilegal de migrantes, de trata de personas. Estamos construyendo una política nacional contra el crimen organizado que no existe en Chile y que el 31 de
de ahora de octubre, la vamos a entregar al presidente de la República. Tenemos en 8 regiones constituidos consejos regionales contra el crimen organizado, donde estamos construyendo algo muy importante. La lucha por la seguridad o la lucha contra el crimen no es una tarea solo del gobierno, es de todas las instituciones del Estado. ¿Y qué estamos haciendo en los consejos regionales contra el crimen organizado y en el Consejo Nacional contra el crimen organizado? Estamos trabajando en conjunto con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Defensa, con la Dirección General de Movilización Nacional, con la Unidad de Análisis Financiero, con la Comisión de Mercado Financiero, con el Servicio de Impuestos Internos, con Aduana, con la Fiscalía Nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la tarea de articular todas las capacidades que tenga el Estado detrás de una estrategia y de planes de acción. Y además, en materia presupuestaria hemos colocado recursos en la ley de presupuesto. Quiero decirte esto porque, ¿sabes? Cuando se discute respecto al tema de seguridad, la pregunta es ¿cuál es la estrategia que tiene el país? ¿Cuál es la estrategia que tenía antes el país para combatir el crimen organizado? Nosotros estamos dotando al país de algo que es muy indispensable: tener una estrategia, tener espacios de colaboración con todas las instituciones del Estado, tener recursos y trabajar incansablemente para que esa estrategia se ejecute para tener resultados. Ya. El director general de Carabineros esta semana, Ricardo Yáñez, en el funeral del sargento Carlos Retamal, se quejó de la falta de apoyo a Carabineros, pero también dijo: Carabineros detiene a los imputados y después quedan libres. ¿Usted coincide Bueno, yo creo con que esa tenemos... crítica? Yo que creo, es básicamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Sí, a ver, los chilenos sienten que hay impunidad. Sienten que las personas cometen delitos y que no se logra identificarlas y sancionarlas. ¿Y La democracia no se sostiene con impunidad. Y por tanto la persecución penal, los resultados en materia de persecución penal son determinantes. Si alguien hace un ataque incendiario, hoy día, ¿no? Si alguien desarrolla un ataque incendiario en el sur o alguien comete un homicidio, lo que esperan los chilenos y lo que espera una sociedad democrática es que los responsables sean encontrados y sancionados. ¿Qué es lo que se requiere hoy día? Yo creo que hay fundamentalmente como una tarea del Ministerio Público. Lo que el gobierno ha desarrollado es buscar colaborar con el Ministerio Público. Te quiero contar que en el norte, Arica, Tarapacá, Antofagasta, yo me he reunido personalmente con los fiscales, hemos preguntado cómo colaboramos con ellos. Y hemos destinado recursos a cerrar las brechas que ellos nos han planteado, que en general son brechas de recursos humanos. Lo que faltan son peritos, lo que faltan son analistas, lo que faltan son abogados que colaboren con los fiscales. Y esas demandas, esas brechas, nosotros hemos colocado recursos para cerrarlas con el objeto de colaborar con la tarea del Ministerio Público. Lo mismo hemos hecho en la Araucanía, lo mismo hemos hecho en Los Ríos. ¿Qué es lo segundo que se puede hacer para mejorar la persecución penal? Que las policías que llevan adelante la investigación, Policía de Investigaciones, o Carabineros, o los S9 o los S7, tengan mejores equipamientos, porque para que la investigación pueda identificar a las personas se requiere buen equipamiento para tratar la evidencia biológica. Claro. Se requiere equipamiento para sacar la información que está en los teléfonos celulares que se incautan. Se requiere recuperadores balísticos para que la bala o el casquillo pueda ser analizado y vinculado a un arma. Ese equipamiento que Carabineros en muchas regiones de Chile no tiene hoy día financiamiento en la ley de presupuesto, y de hecho este año se destinaron 12.000 millones, este año, no el próximo, 12.000 millones justamente a ese tipo de equipamiento en la zona norte de Chile. Solo para terminar, subsecretario, porque ya se nos acaba el tiempo. Podemos seguir. Sí. Hablando del norte, ¿ha aumentado la delincuencia en manos de los extranjeros? Mira, quiero ser súper, porque creo que ese vínculo es un vínculo que puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Pero usted mismo dijo, en algunas regiones del país ha aumentado la delincuencia. Voy para allá, porque no cabe ninguna duda que las regiones del norte están viviendo en términos de delitos violentos, tienen tasas muy superiores al promedio del país, particularmente las tasas de homicidio. Esa es la realidad y por lo tanto evidentemente allí tenemos un problema en materia de seguridad y por eso 12.000 millones fueron a las regiones del norte. Pero en el caso de, si uno mira los datos, yo te decía la población penal, mira, el INE acaba de sacar los datos de cuántos extranjeros hay en Chile. Dijo 1.482.000. Esos son los extranjeros que hay en Chile según los datos... Regulares, documentados. Regulares. Año 2021. Uno podría decir entonces que los extranjeros son menos del 10%, o al promedio del 10% pudiera hacerse que uno considera los que están en situación irregular.
¿Cuántos extranjeros hoy día están en cárceles chilenas? 4.300, que son cerca del 10% de la población penal. Entonces uno no podría llegar a partir de esos datos a la conclusión de que hay una mayor participación. Lo que sí ocurre es que en algunas zonas de Chile la participación de extranjeros en delitos es más alta. Y estamos hablando en este caso particularmente de las regiones del norte. Y solo para terminar, usted dijo que se están tramitando 1.200 expulsiones administrativas. ¿Cuántas se han logrado concretar? Son muy pocas las que se han logrado concretar. ¿Es verdad que son 9? Iban en 8, puede que haya habido una más, si a lo mejor tú la contaste, pero serán 9 y justamente por eso... O sea, 9 de 1.200. Sí, pero mira, es bien importante esto, porque eso demuestra la importancia del proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento. A su vez, paralelamente, el gobierno ha sido mucho más eficaz en las expulsiones judiciales, que ya van más de 700. Pero evidentemente en la ejecución no sacamos nada con firmar resoluciones de expulsión que finalmente no se pueden llevar a cabo, y por eso es que se envió el proyecto de ley y esperamos que se tramite con agilidad en el Congreso. Subsecretario Manuel Monsalve, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Muchas gracias a ti, Connie. Muy buenas noches. Y nosotros seguimos con varios temas. Vamos a hablar de la conmemoración del 18 de octubre, pero también del acuerdo, cuán lejos, cuán cerca están los diferentes partidos del acuerdo para un proceso constituyente. Mañana es un día clave. De eso y más hablamos con nuestro panel político. Necesitamos un árbitro, y ese árbitro que cobre saque lateral o que cobre córner si la pelota sale en la cancha. Ellos dijeron que si éramos de conjunto capaces de garantizar el respeto por los principios, que ellos están abiertos a cualquier organismo que sea el redactor. Vamos a tener una fórmula para garantizar de que la pelota no se va a salir de ese rayado de cancha, de que esa es la tranquilidad institucional que le vamos a entregar desde el mundo político a los chilenos y chilenas, y que vamos a definir cuál va a ser ese árbitro, y que vamos a pasar a partir del lunes a definir a los jugadores también. Que sea un órgano más pequeño, que sea un órgano acompañado técnicamente por expertos, expertas que vayan delineando el trabajo tanto en las comisiones como en las sesiones. Para Chile Vamos el mes de octubre es un mes complejo, porque la verdad que a ojos de nuestros representados y a ojos de la ciudadanía en general, octubre suena a octubrismo. Que el esfuerzo que se está haciendo por habilitar un nuevo proceso constituyente va a dar frutos pronto y así implementar el cronograma que como progresismo hemos propuesto, que se inicia en abril del 2023 con la elección de constituyentes. Yo veo muy difícil este mes de octubre. Sí habrá que ponerle alguna fecha, pero nosotros no vamos a apurar este proceso. Si es que no puede ser octubre, por una carga simbólica que quiere evitar Chile Vamos, bueno, firmémoslo el 1 de noviembre. Ya estamos aquí con nuestro panel de invitados con los que vamos a conversar sobre el 18 de octubre, sobre el acuerdo constituyente, también sobre algunos tuits del pasado. Presentamos a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Gracias, Paulina, por estar con nosotros. Hola, Connie, buenas noches. Francisco Undurraga, diputado de VOP. Muy buenas noches, Connie, muchas gracias. Hasta este otro lado, diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y al exministro, Jaime Belolio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, pues muy buenas noches. Bueno, estamos a 2 días del 18 de octubre, se conmemoran los 3 años, han pasado 3 años. ¿Están preocupados ustedes sobre lo que podría pasar el próximo martes? Indudablemente, la verdad es que hoy día precisamente hicimos una visita con el diputado Alessandri y el diputado Coloma a la zona 0. Estuvimos conversando con los habitantes de la zona 0 y con algunos locatarios, y ellos están muy preocupados. ¿Pero se reunieron hoy día en La Moneda con el propio subsecretario del Interior? Sí, pero nosotros estuvimos a las 11 de la mañana y se reunieron a las 11:30 con vecinos de la zona 0. Al lado de la iglesia de ex Carabineros. Vayan mis primeras palabras en reconocimiento a Carabineros de Chile, a sus familias y a sus mártires. Y la verdad es que ellos están muy agobiados. Ellos han vivido una situación de estrés durante 3 años seguidos. Los locatarios tienen, a diferencia de los habitantes, tienen la posibilidad, los locatarios, de cerrar sus locales e irse. Pero esa gente que está viviendo ahí, tú no le puedes decir, el próximo martes usted a las 4 de la tarde váyase a la casa de su abuelita, porque aquí va a quedar la tendalá. ¿Paulina?
Yo creo que el gobierno, como escuchábamos recientemente al subsecretario Monsalve, ha dispuesto las medidas que se requieren para garantizar el orden público. El despliegue de 25.000 carabineros es un despliegue importante y también yo creo que esta fecha tiene que hacernos reflexionar acerca de lo que queremos como país. Si queremos seguir enfrentándonos en el discurso o trabajar unidos por los temas de país y también por la seguridad. Yo creo que la seguridad no es un tema de la derecha, es un tema de todos y el presupuesto que ha presentado el gobierno a discusión al Congreso así lo demuestra. Hay un énfasis en seguridad ciudadana, también en seguridad económica y en seguridad social, pero en el tema que nos ocupa en este momento, que es la seguridad ciudadana, yo creo que hay un importante incremento que no había estado en los últimos 4 años. Hay incremento para carabineros y también está el apoyo político, como lo decía el subsecretario Monsalve hace un rato, y lo ha dicho también el presidente de la República, que hay un apoyo a la función de carabineros. Evidentemente, lo ocurrido con el sargento Retamal tiene que también remecernos a todos. Es una pérdida muy lamentable que haya una actuación de ese tipo, un asesinato vil contra un funcionario en ejercicio. Jaime, ¿es suficiente el apoyo que ha expresado a Carabineros desde el subsecretario, por supuesto, pero la ministra del Interior, el presidente Gabriel Boric, el hecho de la cantidad de presupuesto, las partidas para Carabineros, para seguridad? Ha dicho el subsecretario una y otra vez que esto nunca se había hecho y nunca se ha puesto tantos recursos. ¿Es suficiente para garantizar, digamos, y para garantizar la seguridad y que efectivamente esto es una prioridad para el gobierno? O sea, obviamente no. Yo creo que son buenas señales y yo me alegro que hayan cambiado de opinión absolutamente porque se dieron vuelta la chaqueta completa en esta materia. O sea, el mismo subsecretario Monsalve, que tengo mucho respeto, cuando era parlamentario votaba en contra de todas las políticas de seguridad, votó en contra del presupuesto carabinero, votó en contra de la ley de migraciones, fueron al Tribunal Constitucional junto al Frente Amplio y el Partido Comunista, es decir, votaron en contra de todas aquellas cosas que una vez que hoy día están en el gobierno, les toca aplicar. Y por tanto tuvieron que cambiar de posición y creo que es una buena noticia que hayan tenido que cambiar de posición porque yo creo que tiene toda la razón Paulina, la seguridad no es una cuestión de izquierda o de derecha, de oposición o de gobierno, es una cuestión que es de la sociedad. Y hoy día muchas personas ven una gigantesca incertidumbre de futuro y entonces se recluyen más en lo propio. Y lo propio es el hogar, lo propio son los valores, son la familia y tienen un problema con las seguridades, no solamente lo delictual, sino que también es poder planificar, por ejemplo, qué va a pasar a finales de diciembre. Si es que van a poder por la mañana salir a dejar a sus hijos y va a estar la micro en donde van a poder también confiar que a la vuelta va a ocurrir lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver el 18 de octubre es justo aquello que es contrario a la prioridad de las personas. Yo espero que obviamente sea lo más... ¿Por qué está tan seguro No, de lo que va a pasar? porque me imagino que van a haber desórdenes, así como lo han habido otros viernes también, pero en este caso evidentemente van a haber algunos que van a querer aprovecharse de ello. Espero que sea, por supuesto, mucho... que el control y además la propia señales del gobierno, que me parecen adecuadas, surta efecto y que tengan una buena estrategia. Ahora, una cosa por algo que decía el subsecretario. Me parece que es súper buena señal que el ministro Grau y la ministra Orellana hayan ido a juntarse con el director de Carabineros. Sin embargo, ¿qué les cuesta pedir perdón? Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Qué les cuesta decir públicamente, sabe qué, me equivoqué? Porque de lo contrario queda la duda. ¿Pero no es suficiente lo que decía el subsecretario? ¿No es una señal de ir a pedir disculpas de alguna manera? Pero es que no es disculparse de alguna manera. Si públicamente dicen lo que dicen sobre Carabineros y después privadamente piden disculpas, yo creo que están en una posición en que sería bueno que lo dijeran y por último, porque si no, uno tiene la duda, pues, Connie. ¿Qué es realmente lo que creen? ¿Es el tuit de antes o es la hora? Parafraseando, sería como entre tuit y tuit, la verdad se asoma. Bueno, ¿qué les cuesta pedir perdón? Gonzalo Vinter, ¿es necesario una pedida de perdón, de disculpas, como sea, por parte de los ministros que hicieron los tuits en contra de Carabineros en el pasado, o del propio Gabriel Boric, del propio presidente, en nombre del gobierno a la institución de Carabineros, como está pidiendo la derecha? Voy a responder encantado, pero después quisiera poder también hacerme cargo un poco de la situación del estallido y tomarme un minutito como lo hizo Jaime, diciendo cosas muy interesantes, por cierto. Yo creo que hay que distinguir algunas cosas. Cuando los adjetivos son ofensivos, cuando se imputan cosas que no son ciertas, siempre una disculpa es bien recibida. ¿En este caso fue así? Lo que depende del tuit. Tendríamos que ir tuit por tuit y yo voy a ir dando mi opinión. Encantado lo hago. No tengo ningún problema. A ese sí le vendría bien una disculpa sin lugar a duda. Pero tenemos que, obviamente, que viajar al 18 de octubre y a mí algo que me preocupa mucho
es que la discusión sobre la violencia del 18 de octubre es pertinente, correcta, legítima y necesaria. Pero la discusión sobre las causas también lo es, y veo un interés muy creciente en anularla o cancelarla. Y si me permiten hacer un comentario al respecto, si puedo hacer un balance de lo que nos llevó al 18 de octubre, quiero ser muy concreto con algo. El artículo 1 de la Constitución Política de la República dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ¿cierto? Pero hubo un estudio que se hizo en varias capitales de América Latina que estableció que una mujer que nace en Pudahuel tiene una expectativa de vida de 18 años menos que una mujer que nace en Las Condes. El PNUD, cuando hizo su encuesta y le preguntó a la gente: ¿cree usted que recibiría un trato adecuado si es que tuviera una enfermedad catastrófica? En el quintil más rico el 66% consideraba que sí, y en el quintil más pobre solamente el 13%. El estudio que se publicó en CIPER hace algunos meses, o hace más o menos un año, estableció que se demoran 6 generaciones una familia del quintil más bajo en Chile en alcanzar las oportunidades que tiene una familia de niveles medios, es decir, 180 años. El estudio que publicó este año la Universidad Diego Portales, para ir al ámbito de educación, estableció no solamente lo mucho más difícil que es que un niño pobre llegue a la universidad, sino que ya estando en la universidad, en la misma carrera, si es que viene una familia pobre, ya sabemos que va a tener menor sueldo que su compañero de curso que tiene una familia rica y que se sacó las mismas notas. Con respecto a la concentración, ya sabemos que hay distintas formas de medirlo, están las del Banco Mundial y están las de la CACEN, pero podríamos decir que el 10% de más rico de los chilenos concentra 40 veces más presupuesto familiar que el 10% más pobre. Y el último, hay un estudio que analizó 8 millones de apellidos en Chile y la capacidad que tiene ese apellido de producir un profesional. Los 50 apellidos con menos capacidad de producir un profesional son todos indígenas. ¿A dónde voy? Sigue siendo en Chile tu parto, el lugar donde naciste y de quién fuiste hijo, el mayor determinante de tu vida. Por lo tanto, la República está permanentemente incumpliendo su artículo 1, su promesa fundamental, que es la igualdad al momento de nacer. Mientras eso sea así, Connie, nuestro país seguirá siendo caldo de cultivo de la lamentable violencia política que vemos cada ciertos años volver. Francisco, ¿tú coincides con ese indudablemente, diagnóstico? Indudablemente, en 18 kilómetros de distancia entre Las Condes y La Pintana hay un mundo de diferencia y nadie lo puede negar. Pero tampoco podemos negar que esas 6 generaciones que dices tú, Gonzalo, son en la práctica los 30 años que le cambiaron la vida a más de 1,5 millones de personas que por primera vez accedió a la universidad. No estamos hablando que fueron 18.548 personas en los 30 años, que son más o menos una generación y media. O sea, no son los 160 años que tú estás diciendo. Yo parto reconociendo que la inequidad en Chile existe. ¿Puedo responderte eso? Existe y es preocupante y es ocupante. Y efectivamente el Estado no se ha preocupado contundentemente en esas materias, eso es indudable. Por eso tenemos el narcotráfico que tenemos, digamos, en todas las zonas periféricas del país. No es porque la gente consuma droga, sino porque el narcotraficante le está dando a esa gente lo que el Estado no le está dando. Le está dando seguridad, le está dando transporte, le está dando salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seamos serios también en eso. Pero eso no, el fin no justifica los medios. Por lo menos, eso? ¿Que no se justifica la violencia? Evidente. Yo me quedo con el 1 millón de personas que estuvieron en la Plaza Italia protestando pacíficamente, más que con los actos que se hacen los días viernes, o se hacían los días viernes, y probablemente lo que va a ocurrir este martes en la zona cero, no solamente en Santiago, porque ojo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la Plaza Italia y sus alrededores, pero pasa en Arica, pasa en Osorno, pasa en Puerto Montt, pasa en Talca, pasa en Chillán, pasa en todas partes. Entonces, en San Antonio, por ejemplo, se quedaron sin supermercado. Y no hay supermercado en San Antonio. ¿Eso genera equidad después de esos actos de violencia? Yo creo que no genera equidad. Paulina, aprovechándome del punto de la violencia, ¿hubo en algún momento, si uno reflexiona hoy día a 3 años del estallido social, tal vez todavía es poco tiempo, una cierta romantización de la violencia que generó o que se generó con el estallido social por parte de la clase política o de los líderes políticos? Yo no me gustaría hacer estas generalizaciones. Sí creo que se produjo una polaridad entre lo que era la actuación de Carabineros y la violación a derechos humanos. Entonces, como que quienes apoyaban a Carabineros, a su vez apoyaban la violación a derechos humanos y viceversa. Y yo creo que eso es muy nocivo,
porque Carabineros es una institución que gozaba de mucho respeto en Chile y que es muy necesaria, es indudable. Su labor es fundamental en la prevención, en la persecución de los delitos y evidentemente se requiere fortalecerlo. Pero ya venía, cuando decía Jaime que Monsalve rechazaba las partidas presupuestarias, eso tiene que ver con un tema de corrupción en Carabineros que fue muy importante para esto, porque Carabineros se deslegitimó ante la ciudadanía por un fraude que no lo hicieron los sargentos ni los cabos, lo hicieron los altos mandos. Y Catrillanca poco antes. ¿Ah? ¿Perdón? Y el caso Catrillanca poco antes. Bueno, claro, y el caso Catrillanca. Entonces, cuando tú ves que ha habido una seguidilla de cosas que van deslegitimando una institución tan importante como esta, y luego viene el 18 de octubre y viene una reacción de Carabineros desproporcionada, y que no lo digo yo, no lo dicen los políticos, lo dijeron distintas organizaciones de derechos humanos, observadores internacionales, etcétera. Entonces, creo que es preocupante porque tal como, la percepción ciudadana fue de que Carabineros estaba actuando desproporcionadamente. Entonces, yo creo que ahí cuando, mira, nosotros somos buenos para poner nombres bonitos. Entonces, esto de las víctimas de trauma ocular. Son personas que fueron mutiladas por balines, por perdigones que se estudió que tenían plomo y que no debían ser usados para estos fines. Entonces, yo creo que la gravedad de eso también hay que tomarla en consideración, no para que hagamos una comparación y un neteo, no estoy empatando ni nada, sino que es grave lo que ocurrió y es muy grave para Carabineros porque se deslegitimó también esa institución. Y uniendo con eso, voy a ir donde Jaime, pero Gonzalo no me contestó a mí el tema de las disculpas. Entonces, quiero preguntarte, Gonzalo. Sí contesté. Sí, dijo que como para el caso. Sí, dijo que pido... ya, perdón. Ya, pero es que quiero poner una... Sí, tienes toda la razón. Pero quiero poner un punto más en eso. Y en el tema de la retórica, de la retórica en contra de Carabineros de los últimos años. ¿Y por qué lo digo? Porque el papá del sargento Retamal, en el funeral, ¿cierto?, de su hijo, dice que hoy día, y de hecho al principio no quería que los representantes del gobierno fueran al funeral, y su crítica es que dice, los mismos que llamaban las protestas con un perro al que nombraban el perro matapaco, son los que hoy día están en el gobierno. Eso fue más o menos lo que dijo. Entonces, tomándome de eso, hubo una retórica por parte de quienes hoy día están en la moneda, concretamente el Frente Amplio, porque no es, la verdad es que cuando uno revisa los tuits son los ministros de ese lado, que terminó afectando y dañando a Carabineros? No, ¿De una manera que hoy día tienen que, como dice Jaime Belolio, darse vuelta a la chaqueta? No, yo creo que no. Yo creo que la situación es mucho más compleja que eso. Y la idea de que... O sea, a mí siempre me llama la atención cuando se establece esta línea de parte de nuestros adversarios políticos, que es muy fascinante, porque a mí me gustaría ir un día a ese lugar y a la primera línea y decirles algo así como, chiquillos, Nicolás Grau acaba de tuitear contra Carabineros, así es que siéntanse, digamos, autorizados. Y estoy seguro que la reacción que se produciría no es la que plantea la derecha, pero te lo quiero plantear así. Yo creo que la situación que se dio es mucho más compleja y donde se mezclan un montón de cosas. En primer lugar, veníamos del Paco Gate y el Paco Gate tuvo un componente muy importante que no es solamente que se robó plata. Y además quiero hablarle a todos los carabineros honestos que no se robaron plata, porque los que se robaron plata son así. ¿Ya? No me refiero a que sean chicos, me refiero a que son poquitos. ¿Ya? Pero lo que dio cuenta el Paco Gate era que no había ningún control civil sobre Carabineros y que básicamente tampoco había un análisis de su funcionamiento, que había muy pocos estudios sobre la eficiencia de Carabineros, sobre las formas que tenían ellos para determinar cuántos Carabineros van a haber aquí, cuántos allá, cuántos en inteligencia, cuántos en Las Condes, cuántos en La Pintana, etc. Y eso dio cuenta también de que había, yo creo, una romantización de Carabineros que nos impedía analizarla como una institución del Estado que requiere cierto análisis. Además. En segundo lugar, insisto con este tema, veníamos saliendo del caso Catrillanca, en donde Carabineros le había mentido al país para encubrir un asesinato, finalmente, ¿ya? Lo cual también tenía un estado de ánimo en la sociedad muy importante. Y en tercer lugar, viene el estallido social, que yo creo que era muy difícil de contener de parte de Carabineros, pero Carabineros no por mala intención, pero por una incapacidad institucional,
también terminó, digamos, ¿cierto?, con 4 informes internacionales que establecían que había violaciones de los derechos humanos. Y cuando digo violaciones de los derechos humanos, en la forma en que se entiende hoy en día, que no significa que haya una persona malvada en su escritorio que diga quiero violar los derechos humanos, sino que institucionalmente estaban siendo incapaces de administrar el orden público sin caer en violaciones de derechos humanos. Entonces yo creo que todos esos factores que acabo de dar mezclados... ¿Justifica los tweets y los ataques? No justifica, pero lo que yo quiero decir es que todo ese contexto mezclado, ¿cierto? Quizás nuestros ministros fueron parte de la ciudadanía que estaba en ese sentimiento de descontento, ¿cierto? Que además está acreditado por las encuestas, que era bastante mayoritario en ese momento. Pero no creo que porque nuestros ministros hayan hecho esos tweets, digamos, eso haya, digamos, producido la situación, sino más bien los antecedentes que acabo de entregar. ¿Jaime? No, a ver, lo que pasa es que una cosa que me quedó de antes de lo que había dicho Gonzalo, porque dijo que, por ejemplo, estas 6 generaciones para conseguir oportunidades, que las familias más pobres iban a tener menores salarios más adelante. Es cierto, en Chile tenemos un problema de desigualdad, de falta de oportunidades que es brutal. La pregunta es si acaso después de la violencia que promovieron en la izquierda, que justificaron en la izquierda, ¿estamos mejor o peor en cada uno de esos indicadores? Promovieron cuando dicen promovieron en la izquierda. Perdón, cuando Fernando Atria dice en la Convención Constituyente que la violencia del 18 de octubre del 2019 había significado un proceso constituyente, pero que después ya no se justificaba porque iban a perder votos, eso es una violencia estratégica. Eso es decir, compañero, cuando es violencia y va de acuerdo a mis ideas o me promueve algo que yo quiero, entonces está bien, y cuando no está bien, entonces no. Yo creo que no. Simplemente la violencia no puede ser parte de la expresión política legítima. Y hay un problema súper grande que lo decía muy bien Paulina, que tiene que ver con la legitimidad del uso de la fuerza. Y eso no es un problema sencillo de solucionar, es un problema que además es global. Pero yo creo que en eso sí, y ahí tengo una diferencia con Gonzalo, los tweets del ministro Grau, no era ministro en ese momento, pero era un académico, otras personas que estaban en el Congreso, lo que hacen es ir pegándole todavía más y generalizando, que es justo lo que no hicieron ustedes hoy día acá. O sea, que no generalizaron frente a quienes mintieron por el asesinato de Catrillanca, quienes hicieron el fraude en Carabineros. Acuérdense que cuando el gobierno del presidente Piñera asume, tiene que sacar a 40 generales. O sea, eso obviamente que es un problema institucional grande, y hoy día la institución de Carabineros ha ido teniendo mucha mayor legitimidad. Hoy día, de hecho, la encuesta CADEM empieza como a preguntar en distintos casos. ¿En qué casos sí estaría más justificado ocupar la fuerza, valga la redundancia, legítima de parte de Carabineros? Y yo creo que en eso ha cambiado en estos 3 años. O sea, hubo una especie de... yo creo que sí hubo una romantización por parte de intelectuales de izquierda, por parte de parlamentarios de izquierda, por parte de personas que hoy día están en el gobierno, de al menos quedarse callados frente a la violencia. Y cuando les tocaba votar, votaban en contra de cosas que significaban ponerle coto o herramientas para lo mismo. Ahora, eso no quita que Carabineros necesite una modernización. No quita que tenga que seguir investigándose para que cualquier violación a los derechos humanos no quede impune nunca. Ese tipo de cosas yo creo que son bastante transversales. Sin embargo, a 3 años después, la lógica octubrista, no la lógica que levantaba las demandas legítimas sobre pensiones, sobre educación, sobre trabajo y su salario, sobre salud, que son legítimas y siguen el día de hoy, sino que la lógica de esta romantización, de la validación de la violencia, del perro matapaco, de que está bien funar a los políticos, de que está bien, etcétera, esa lógica octubrista fue derrotada, pero masivamente en las últimas elecciones. Entonces yo creo que es bueno que ahora que ya van a ser 3 años, hagamos ese análisis de las causas. Yo creo que es más largo que solamente 3 años, probablemente va a ser más. A mí me pasó una cuestión personal, digamos, que después del 18 de octubre me tocó varias veces tener que sortear piedrazos gigantescos, digamos, en la carretera, yendo hacia Buin, después amenazas de muerte y una serie de otras cosas. Y mientras estuve en el gobierno... Como ministro. Como diputado. Como diputado. Y como ministro tuve la oportunidad de conversar con 100 intelectuales de todo ámbito para hablar de esto, hablar sobre el estallido. Obviamente que el momento en el cual uno hablaba era súper distinto, porque era, no sé, un historiador, una historiadora, dependiendo si estábamos en la mitad de la pandemia, por supuesto que había una cuestión distinta, pero esa conversación no está resuelta. Y yo creo que es súper buena tenerla y expresar cuál es el problema de esta modernización capitalista, de las falsas, o sea, de las promesas que resultaron ser falsas, del problema del mérito, sin duda. Entonces, todas esas cosas yo creo que son importantes. Pero resuena muchas veces, creo todavía al día de hoy en la izquierda, esta lógica romántica de que solo a través de la violencia, que no es la movilización, la violencia, se consiguen entonces, a través de estas grandes disrupciones se pueden conseguir los cambios. Yo creo que no. Yo creo que la violencia solo los conduce a retroceder en todos los indicadores que correctamente cita Gonzalo. Tenemos que ir a una pausa, Gonzalo Inter. Pero antes de eso, Paulina está acusando, no ahora, en otra entrevista, de chantaje a la derecha
de no aprobar para no aprobar el presupuesto 2023, esto en el contexto de las negociaciones del proceso constituyente. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Lo vemos, lo discutimos a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional. RexMás es el mejor software. Claro, ya la reflexión ya la hicimos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Dejamos una pregunta pendiente. Paulina Bodanovich, ¿es verdad? ¿Tú estás acusando chantaje de la derecha que háganse cargo los representantes de Chile Vamos de no aprobar el presupuesto 2023? Yo lo que he escuchado y he visto es que frente a cualquier incidente o discusión de otros temas, aparece que no se va a aprobar un presupuesto de un ministerio o de otro, etcétera. Entonces, no sé si es un chantaje, pero yo creo que la discusión del presupuesto tiene que darse en términos tales de revisar todo el presupuesto de las distintas partidas, etcétera, y con una visión de futuro, no circunstancial ni coyuntural, ni mucho menos como moneda de cambio, ni con el proceso constituyente paralelo, ni con ciertas situaciones que se puedan estar dando respecto de algún ministerio en particular. Como el director del metro, por ejemplo. Y que tienen otra situación. Claro, por ejemplo, salieron que iban a rechazar la partida entera de transporte por el director del metro. Y así vamos poniéndonos creativos y podemos encontrar situaciones en todos los ministerios. Entonces, responda, Francisco, creo que la derecha tiene que hacer... Eso es un chantaje. La derecha tiene que ser responsable y discutir los montos, los temas, pero con una visión de Estado, porque el presupuesto finalmente es para eso. Con mucho cariño, Paulina. Primero, nosotros no estamos haciendo ningún chantaje, ni yo en lo personal, porque yo soy parte de los que llamó a votar rechazo del presupuesto del Ministerio de Transporte, la partida del metro, como jefe de bancada, y no me desdigo en absoluto en relación a eso. No tiene nada que ver con el proceso constitucional. Y te contesto como tú defendiste a Manuel Monsalve recién. Efectivamente es un legítimo derecho que tenemos todos los parlamentarios, dadas las circunstancias que hoy día existen, dentro de estas vorágines de Twitter, de un director del metro llamando a saltarse los torniquetes. Le vamos a pagar con 3.000 saltos de torniquete al mes, con 4.000 evasiones al mes. Hay que hacerse responsable de la historia también. Es importante hacerse responsable. Yo entiendo que cada uno de nosotros legítimamente tenga una posición política, por cierto, pero por favor, de ahí a tener en el directorio del metro una persona que cree en la evasión, que fomenta y fomentó en ese periodo la destrucción en la práctica de una empresa pública que ha funcionado como las mejores empresas del país, a nosotros no nos convence, y creo que al menos tiene que haber una reflexión por parte del metro, del directorio de su presidente, del ministro de Transporte, en relación a los dichos del director de Gonzalo Vintet. Debe haber una reflexión. Nicolás Valenzuela está reflexión habilitado. Todas. Y yo creo que hay tweets de Nicolás Valenzuela que tienen más o menos gravedad que otros. Creo que el de Luis de Grange en particular es uno que me parece más problemático, pero creo que hay una falacia en la argumentación de Francisco que la quiero develar. Él dice que Nicolás Valenzuela es una persona que cree en la evasión. Evadir, ¿Me avisas cuando sigo? Lo que hizo Nicolás Valenzuela fue, en otro momento y antes de ser director, decir una cosa con respecto al momento que se estaba viviendo. ¿Cuál es mi punto? Que yo creo que Pancho, que es un demócrata convencido, sí cree que las personas pueden ir evolucionando su pensamiento, porque en el periodo anterior teníamos ministros que habían sido funcionarios de una dictadura. Y yo sé que Pancho no acepta eso, pero Pancho consideró que eso era otro momento de la historia y que en este momento funcionarios de la dictadura podían ser ministros. Por lo tanto, pero evadir el metro o con mayor razón puede ser o apoyar la evasión, ¿depende del contexto? Es que ese no es el punto. El punto es que lo hizo antes de ser director y ahora opina distinto. Así como Hernán Larraín fue funcionario de una dictadura y después fue ministro de Justicia, y a Pancho no le pareció que eso estuviera mal. Entonces yo le pregunto a Pancho, ordenemos los argumentos de manera coherente. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que aquí lo que ustedes están utilizando mañosamente, digamos, es el contexto. Entonces el contexto justifica, digamos, las acciones. Y la línea conductual que uno tiene que tener, que es la que tú mismo me estás resaltando a mí, en relación a la definición de dictadura o democracia y los atropellos que ahí se cometieron, digamos, es una línea que uno tiene que tener permanentemente. Y la coherencia que yo llamo a la gente que hoy día nos está dirigiendo, que son ustedes por lo demás, es efectivamente eso, a ser coherente. Ustedes no han sido coherentes y resulta que el medio ambiente es quien los modifica sus convicciones, y eso no está bien. ¿Pero por qué no pediste la salida de Hernán Larraín? ¿Ah?
¿Por qué no pediste la salida de Hernán Larraín como ministro? ¿Qué dijo él? Como fue funcionario de una dictadura. ¿Pero qué dijo él que hubiese sido... Antes de ser ministro, obviamente. Y después de ser senador y electo por la ciudadanía durante muchos años, ¿qué fue lo que dijo él que lo incapacitaba para ser ministro de Justicia? Porque aquí el problema es otro. Y voy al tiro lo del presupuesto, ¿no? El problema es que entre tuit y tuit, y vuelvo a repetirlo, la verdad se asoma, po. O sea, cuando no era parte del metro, entonces llamaba a saltárselo y lo felicitaba. Y ahora que es parte del metro, en verdad no. Que es toda la lógica, ¿no? Porque si es parte del metro no quiere destruir el metro. Y yo creo que además él tiene capacidad, digamos, y sabe el tema de transporte y por tanto, evidentemente, quiere defender la empresa pública que significa. Entonces, al final, ¿en cuál nos quedamos? O sea, si mañana hay un contexto distinto. Que haya tenido una muy mala que se llama Sentencia Previa, de Tom Cruise. Yo la vi por Tom Cruise. Pero mala, dijiste que es una mala película. Es muy mala, ya, pero se llama Sentencia Previa. Pero ¿sabes qué sirve para esto? Porque es como juzgar con la visión del pasado, el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que ver a las personas hoy día en lo que hacen, cómo se comportan y cuál es su actuación hoy día. Si hoy día un funcionario de gobierno o de cualquier ámbito, un diputado, tiene un pronunciamiento contrario a los derechos humanos, contrario a la línea que es de su ministerio, no sé, yo creo que ahí tenemos que jugarlo. Pero echar de verdad la película para atrás, cada vez frente a esto, yo creo que es súper desgastante lo que pasa y sobre todo para exigir la aprobación de una partida, porque es distinto al caso Carabineros. Mira, en el caso Carabineros, ¿por qué se rechazó la partida? Es que rechazaron el presupuesto completo muchas veces, Está bien, Paulina. pero ¿por qué se hizo? No. El 2018... Con los gastos reservados. No se hizo para chantajear. El 2018, se hizo 2019, 2020, 2021. Para que explicaran la situación. Perdón, es que lo que pasa es que no alcanzamos a hablar de eso. Quiero hacer una última pregunta. No para exigir una renuncia. ¿Y eso te pareció bien de nuestra parte? No, entonces son distintas situaciones. ¿Te parece mal lo que te Chile vamos a Yo entiendo que hoy día que son oficialistas quieran que el presupuesto salga. Tienen toda la razón. Obviamente a mí me toca hacer lo mismo. También, digamos. Pero yo creo hay una cosa que nosotros nunca jamás hicimos. Nunca votamos completamente en contra de partidas que eran necesarias para todas las personas y ustedes sí lo hicieron. Pero Pancho está diciendo ahora que lo va a hacer. Votaron en contra del Ministerio del Interior, votaron en contra del Ministerio de Educación, votaron en contra del Ministerio de Salud, votaron en contra de todas las partidas. Pero Pancho acaba de anunciar que lo va a hacer, así que te presento a la persona a la cual tienes que criticar. No, si no necesito que me la presentes. Francisco Undurraga. Yo conozco todas las votaciones en contra que tú hiciste de todas las partidas. Y las has criticado siempre. Sí. Ahora te informo quién va a ser el próximo en hacerlo, Francisco Undurraga. Y tú las criticas ahora, pero no las criticas las tuyas. Pero críticalo él. Déjame terminar. Para que la gente nos entienda esto. Porque el presupuesto termina en diciembre. Sí. Y entonces hay mucho de esto que se ocupa como una estrategia política, que era lo típico que nos decían en la Cámara. No, si no se preocupen, si después va a estar el Senado. No, y si esto es para un gesto político. No, si esto no sé cuánto. A mí esa lógica no me gusta mucho. En general yo prefiero en esto, y voté en contra muchas veces de mi propio partido y de otro, decir, no, ¿sabe qué? A mí me importa esto y por tanto voy a hacer esto. Entonces, no creo que sea chantaje en ningún caso y me parece bien que Paulina diga, apruébenlo, aun cuando tengamos esta diferencia, es legítimo, pero no vengan hoy día a sacar conejos del sombrero cuando en verdad votaron en contra del presupuesto. Se nos acaba el tiempo, ¿sí o no? ¿Habrá acuerdo constitucional antes del 31 de octubre, Paulina? Sí. ¿Francisco? No, yo creo que acuerdo va a haber cuando el acuerdo se firme y eso puede ser antes del 31 o después del 31. La fecha no es lo importante. Gonzalo Vintes. Yo creo que sí. Jaime Belolio. No sé si para Halloween, digamos, y esa sería la mejor fecha, pero tiene que haber un acuerdo sí o sí, digamos, en un breve plazo. Y no me atrevo a meterme para el 31 de octubre, pero sí en un breve plazo. Jaime Belolio, Gonzalo Vinter, Francisco Undurraga, Paulina Bodanovich, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más. Mañana es un día clave para los diálogos sobre un nuevo acuerdo para el proceso constituyente. Hay reunión a las 10 de la mañana. No sabemos si habrá acuerdo antes del próximo 31 de octubre. Lo que sí sabemos es que nos volveremos a encontrar en 7 días más en un nuevo Estado Nacional. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches.